Gracia y paz, amada iglesia del Señor Jesucristo, buenos días. Hoy clamamos al Señor y pedimos que tengamos un día súper bendecido. Qué preciosa esta mañana en la que podemos entrar en su presencia para poder ser ministrados por una palabra poderosa que viene de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Por favor, oremos. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que este tiempo sea Él quien gobierne, sea Él quien reine. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Gracias porque tú tienes, Señor, algo nuevo para nosotros en este día. Sabemos que no terminaremos, Señor, sin ser bendecidos, Señor, en este tiempo de ministración donde tu Espíritu Santo tiene la libertad, Señor, para hacer lo que solamente Él sabe hacer, Padre. Que Él pueda ministrar nuestros corazones, trayendo libertad, Señor, trayendo tu presencia sobre nuestras vidas, ir quebrando y rompiendo todo yugo, toda barrera, Señor, que se interpone entre tú y nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos declarar tu gobierno, Señor, y tu reino en este momento sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abra por favor su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 59. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Por favor, rápidamente acompáñame. Abra su Biblia. Isaías 59, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hoy la pregunta de muchos es: ¿y dónde está Dios? Debido al caos, no vamos a decir solamente social, hablando de Bolivia, pero lo vamos a decir mundial. Pienso que muchas personas se están preguntando: ¿y dónde está Dios? Hoy más que nunca las redes sociales están siendo inundadas por mensajes bíblicos, y puede ser que estas también estén creando cierto rechazo en el corazón de algunas personas, porque esta es su pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Él no actúa y por qué Él no hace nada? Pero Dios está donde nosotros lo hemos dejado. Dios está donde nosotros lo hemos dejado. Esa es la respuesta. Él nunca se olvidó de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Él. La palabra que acabamos de leer dice que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni ha agravado su oído para no oír. O sea, hay una disposición de parte de Dios. Él tiene las mejores intenciones de poder intervenir en nuestra vida para hacernos el bien. Pero, ¿qué dice lo que acabamos de leer? En el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades, pero vuestros pecados han hecho división, dice, entre nosotros y Dios. No que Él no quiera, sino que hay una barrera. Hay una división que se ha hecho entre Dios y los hombres, y esa barrera se llama pecado. Él tiene interés más que nosotros mismos de hacernos el bien. Yo sé que cada uno de nosotros quiere lo mejor para nuestra vida. Si yo pensase en mí o yo pensase en mi esposa y mi familia, yo quiero lo mejor para nosotros. Pero el que está más interesado en hacernos el bien es Dios. Solo que los pecados, la iniquidad del hombre, dice la palabra del Señor, no le permite intervenir en nuestra vida. Entonces termina Él siendo alejado de nosotros, y es esta barrera que no le permite actuar en nuestra vida para poder cumplir lo que Él sueña para nosotros. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Ese es el deseo de Dios Padre para con nosotros, sus hijos. Cosas buenas. Que tengamos un final feliz. ¿Cuántos de nosotros no deseamos el final feliz de nuestra vida? Nosotros no queremos terminarnos remordidos por aquellas cosas que debíamos hacer y no las hicimos. No queremos terminarnos con sentimientos de culpa de cosas que no hemos hecho
y que estaban de repente a nuestro alcance. Porque todos queremos un final feliz, pero Dios quiere darnos más que nosotros mismos, más que el deseo de nuestro corazón. Dios quiere darnos ese final feliz. Por eso es que Dios está interesado mucho en hacernos el bien. Por eso esta palabra que acabamos de leer dice, no es que Él tenga su mano acortada, no es que Él nos haya abandonado, no es que Él nos haya dejado, no es que Él ya no escuche nuestra oración, no escuche el gemido de dolor del hombre, no es eso, sino que Él no puede hacer nada. Dios es un ser justo y Él nunca irá en contra de su palabra. Esta barrera llamada pecado no puede ser vulnerada por Él, no puede ser sobrepasada por Él, porque si no, Él terminaría siendo injusto. Porque la justicia no se basa simplemente en la bondad de Dios, sino dar a cada uno lo que se merece. Entonces Dios no podría irrumpir en contra de su propia palabra. Y Él tiene que cumplir, aunque eso le duela, aunque eso le cause mucho dolor en su corazón. Él no puede hacer nada. Dios sufre por nuestra situación, pero como acabamos de leer, Él no puede hacer nada por esta barrera. Aún Él sufriendo, Él no puede hacer nada. Hay una parábola del hijo pródigo en la Biblia. Cuenta la historia de un muchacho, del menor de los hijos de este señor, que le pide la herencia, lo que le corresponde a él, y este padre no puede detenerlo. La historia dice que el padre le da su herencia y este hijo se va. Y se va a vivir perdidamente. ¿Sabes qué? Dios no puede detenernos. Dios no puede obligarnos a quedarnos con Él. Dios no puede obligarnos a creerle. Él ha dejado que el hombre tome eso como una opción en su vida. Somos nosotros los que determinamos creerle o no. Entonces Dios no irrumpirá en nuestra historia, ya dejando de ser el justo para hacernos el bien. En su justicia Dios da al hombre lo que le corresponde, lo que él merece. La maldad de nuestro corazón lastimosamente no tiene límites. Cada vez más el hombre para inventando nuevas formas y maneras de pecar. El corazón del hombre se inclina al mal. Es triste reconocer que la maldad del hombre no tiene límites. Hoy nosotros somos testigos de todo eso. Estamos viendo cosas tan terribles que hace 30 años de repente no eran normales. Hoy se han hecho muy comunes más bien. Y vemos cómo la maldad del hombre, del corazón del hombre, no tiene límites, no tiene frenos. Cada día, cada vez más el hombre está inventando nuevas formas de pecado. Y el pecado ofende el corazón de Dios. Y no solamente lo ofende, sino que el pecado corta las manos y agrava los oídos del Señor para que no puedan oír. Y esa es la barrera. Esto es lo que ocasiona el hombre contra su propia vida. Nos estamos alejando más de nuestra esencia natural con la que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Imagínense, estamos dejando de ser quienes fuimos creados. Tú y yo sabemos de lo que estoy hablando. Cuando vemos algunas actitudes de los hombres, nosotros no terminamos de asimilar muchas cosas. No podemos imaginar cuánta maldad en aquella persona que fue capaz de hacer aquello o esto otro. Y eso es porque nos estamos alejando cada vez más de nuestra esencia original con la que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de este Dios maravilloso. Insistimos en que somos dueños de nuestra propia vida. Insistimos una y otra vez. Pensamos que nosotros somos creadores y no creación. Y asumimos la vida que Dios nos dio como si fuese nuestra. Insistimos en aquello. Insistimos en que Dios no existe o que tiene preferidos. Insistimos en que a veces Dios no es capaz de librarnos de ciertas cosas
porque parece que en él no hay mucho poder. No sé si has escuchado decir o de repente alguna vez tú has dicho, ni Dios podría librarnos de esto. Es una frase a veces común en la boca de los hombres. No, ni Dios nos va a poder librar de esto. ¿Por qué? Porque eso es en realidad lo que creemos en nuestro corazón. Es la insistencia de poder sentirnos dueños, de poder creer que Él no existe o que Él tiene preferidos o que Él no es tan poderoso. Increíblemente nosotros estamos trayendo la desgracia en nuestra vida. Lo peor es que somos indiferentes. Nuestra indiferencia está terminando de romper nuestra relación con Dios. Somos muy indiferentes, somos tan crédulos para otras cosas. Podemos creer, no sé, en personas, en instituciones, pero creer en Dios, creer en el Dios de la creación, nos resistimos o simplemente tomamos como un tema superficial y relativo que depende cómo lo veamos, cómo nosotros lo miremos, cómo nosotros lo creamos. Y no queremos profundizar en estas cosas porque sencillamente es un tema no muy agradable para poderlo conversar. Y esta indiferencia está terminando también con traer la desgracia a nuestra vida. Creemos en personas, en instituciones, en ídolos, pero no creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. A veces creemos en nosotros mismos. Creemos en el amigo, creemos en alguna institución. Pensamos que eso será lo que nos va a salvar. Somos muy crédulos para eso. A veces apostamos a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia inteligencia, a nuestra experiencia de vida. Apostamos en otras cosas, pero no nos animamos a creer en el Dios de la creación, en el Dios de nuestra salvación, en Jesucristo el Señor. Anteponemos cualquier cosa para justificar nuestras malas actitudes. Cualquier pretexto es útil para justificarnos. Vivimos como si fuésemos o como si no fuésemos culpables de nada. No sé si ya escuchaste frases decir como, pero por más que quiero, no puedo dejar. O sea, es una frase, ¿me entiendes? Es un pretexto para no tener la culpa. Es que yo lo hice, pero no sé por qué. Entonces, ¿a quién vamos a culpar? ¿Quién se hará responsable de aquel joven que se droga? Si él dice, por más que quiero, no lo puedo dejar. ¿A quién ponemos la responsabilidad de aquella familia cuando el hombre le pega a su mujer? Y él dice, por más que quiero, no puedo. ¿A quién ponemos como responsable si aquella persona dice que no puede ser hombre de una sola mujer o no puede ser mujer de un solo hombre? ¿A quién le responsabilizamos? Vivimos como si no fuésemos culpables de nada. Decimos, es que es mi carácter. No era mi intención, Él me provocó. Es que yo he nacido así. ¿Quién se hace responsable de lo que hacemos? ¿Quién se hace responsable de lo que pensamos? ¿Quién se hará responsable de lo que decimos si los culpables no somos nosotros? Si por una actitud nuestra, una actitud individual, una actitud propia, nosotros mismos no somos responsables, menos la otra persona. No podemos decir que yo pegué a mi esposa porque ella me molestó. No puedo asumir porque es mi carácter. Y eso se torna en un pretexto para no ser culpables de nada. Hay muchas frases por ahí que se utilizan solamente para deslindar la responsabilidad de uno. Y qué equivocados estamos, porque esta actitud cobarde está trayendo la destrucción del hombre. Nos estamos matando solos. ¿Sí? Somos los causantes de la mayor desgracia para nuestras propias vidas. No es lo que está fuera de nosotros.
es lo que está dentro de cada uno. Esto está trayendo la mayor desgracia a nuestra vida. Por eso vuelvo a decir, nos estamos matando solos. El mayor daño ocasionado a uno mismo es el que él mismo se lo puede ocasionar. ¿Y por qué se debe eso? Porque no hay ninguna culpabilidad en nosotros. Simplemente nosotros no somos culpables de lo que estamos viviendo. No somos culpables de lo que estamos pasando. Ellos piensan que somos nosotros los culpables y nosotros pensamos que son ellos los culpables. Y al final, ¿quién es el responsable? Nadie. Y esto está promoviendo la desgracia. Cada día más desgracia el hombre trae para su propia vida. Porque nadie es responsable. Nadie es culpable. Acompáñenme a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25. Si tú tienes tu Biblia, en la parte superior del versículo 18 dice la culpabilidad del hombre. Mire cómo la Biblia ya habla de la responsabilidad que hay en cada uno de nosotros. Es que él se divorció porque ella era culpable, se divorció porque él era culpable. Qué equivocados estamos. Cada uno es responsable de su propia vida. Es responsable de su matrimonio, es responsable de la crianza de sus hijos, es responsable de poder él trabajar, de poder servir dentro de su hogar. Cada uno somos responsables. Y este pasaje empieza diciendo así, la culpabilidad del hombre. Leamos, no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire cómo este pasaje habla de la culpabilidad del hombre. Y la palabra del Señor dice que Dios no tendrá al culpable por inocente. Sabes que no podremos engañar al Señor. Si somos culpables, entonces el Señor nos llamará culpables. La ira de Dios es simplemente las consecuencias de nuestro actuar. No es el castigo, es lo que no se puede evitar por nuestra desobediencia. A veces nosotros pensamos que Dios es quien castiga. No es el castigo, sino es aquello que no se puede evitar. La ira de Dios manifiesta en los hombres es aquello que no se puede evitar. Es aquello que viene a causa de nuestra desobediencia. Si plantamos papas, cosechamos papas, siempre lo hemos dicho.
Somos libres de sembrar lo que queramos, pero no lo somos para cosechar. Tú puedes sembrar lo que quieras, pero no cosecharás otra cosa que aquello que sembraste. Las actitudes están trayendo consecuencias terribles a la vida del hombre y las estamos viviendo y las estamos pasando. Entonces cuando la persona piensa que es Dios quien castiga, no. Dice que más bien su misericordia se renueva todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que viene entonces a nosotros? Esta ira que se manifiesta de parte de Dios no es otra cosa sino que la consecuencia de nuestras propias actitudes. Y aunque no creamos, no nos guste, las cosas ya fueron establecidas y eso no cambiará. Amado pueblo boliviano, amado pueblo cochabambino, lo que ya está prescrito, lo que ya está determinado, no dejará de ser porque ya fueron establecidas. Hay leyes que rigen y que norman al hombre. Y aquello fue dicho y no se moverá. Si sembramos mal, cosecharemos mal. Si sembramos bien, cosecharemos bien. Y aquí los primeros versículos del pasaje que acabamos de leer dice que la ira de Dios se revela del cielo contra la impiedad y la injusticia. De aquellos que retienen con mentiras la verdad. De aquellos que quieren, sabiendo las cosas, quieren hacer el mal. Entonces vendrá mal al que hace mal, pero vendrá bien al que hace bien. La perfección de la creación dice que declara la existencia de este Dios. Nosotros mismos somos la muestra clara de esta existencia. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen manifiestas en la creación. Por eso es que ninguno de nosotros podrá decir que Dios no existe. El solo hecho de levantar nuestros ojos para ver a nuestro alrededor habla de la existencia de un Dios. La perfección de la creación, los animales, plantas y nosotros mismos declaran de la existencia de un ser supremo. La creación no es resultado de una explosión o de una evolución. No hay forma de negar la existencia de Dios cuando miramos a nosotros mismos. Cuando vemos la perfección de la creación del hombre, de los animales y de las plantas, de las cosas que existen, no podemos negar su existencia. Por eso habla de la culpabilidad del hombre. Aquello no podrá ser negado por ninguno de nosotros en el día del juicio final. Ninguno de nosotros podrá llegar al Señor y decir, pero yo no pensé que tú existías. Eso es mentira. Desde niños ya sabemos qué cosas a veces son malas y qué cosas son buenas. Y eso es porque hay eternidad en cada uno de nosotros. Y aunque nos neguemos a aceptar la existencia de este Dios, la creación lo clama. La creación dice de la existencia de este Ser Supremo. La palabra dice que aunque tenemos este testimonio, nosotros nos esforzamos para hacer el mal. Nos envanecemos en nuestros propios razonamientos y nuestro necio corazón es entenebrecido. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros nos alejamos más de Dios, andamos en tinieblas, en oscuridad. Nuestro corazón es tomado por la oscuridad y no vemos claramente. Y es por eso que se hace más difícil o se hace más lejana la oportunidad de poder ver al Señor, de poder creer en Él. En lugar de adorar a Dios, rendimos culto a otras cosas cambiando su verdad, la verdad de Dios, por la mentira del hombre, entregando nuestros cuerpos al pecado. Un entenebrecido de corazón,
Una persona ciega, una persona que anda en tinieblas y no en luz, dice que él para cambiando la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y es entregado su cuerpo, por él mismo, es entregado al pecado. ¿Hasta cuándo, amado hermano, amado amigo, hasta cuándo afrentaremos al Señor? ¿Hasta cuándo insistiremos en irnos contra Él? Pablo, él persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, cuando Jesucristo se le reveló, él le dijo así: ¿hasta cuándo vas a darte coces en el aguijón? ¿Hasta cuándo vas a insistir en perseguirme? ¿Hasta cuándo vas a afrentarme? ¿Hasta cuándo insistirás en irte contra mí?, le decía el Señor. Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace hoy, amada iglesia. Amada Cochabamba, ¿hasta cuándo nosotros le afrentaremos? ¿Hasta cuándo nosotros nos iremos en contra de Él? ¿Hasta cuándo golpearemos nuestra cara contra la pared? Entonces ahí viene el atrevimiento muchas veces del hombre. Entonces ahí viene, no, la petición del hombre. El insistir, entonces, que Dios pruebe su existencia. Imagínense. Que Dios pueda probar su existencia y su poder con cosas visibles que pasen ahora delante de nosotros. Es que nosotros no estábamos cuando Él había creado los cielos y la tierra. No estábamos cuando Él nos había formado. No me acuerdo. Entonces insistimos. El atrevimiento que tenemos de decir al Señor: probame tu existencia y probame tu poder. Y yo quiero ver que las cosas sucedan ahora delante de mí, para que yo te crea, para que yo te reconozca como Dios. Has debido también escuchar aquellas frases que dicen: si me sana, voy a creer. No, si me da el trabajo que yo quiero o el aumento de sueldo que yo espero, entonces voy a ir a la iglesia para agradecer. No, si paga mis deudas, entonces yo me voy a entregar, yo le voy a servir. Pero primero, que este poder y esta existencia se haga visible para mí. Necesito ver para creer. Tomás dijo así: yo no creeré si es que no pongo mis dedos en sus heridas. No será real, no creeré hasta que eso no ocurra. Y el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Porque Tomás estaba pidiendo pruebas de la existencia de este Dios. Y muchos quieren eso hoy. ¿Y sabes qué? No lo verán. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no necesita probar nada al hombre. Él es y será por los siglos de los siglos Rey de reyes y Señor de señores. Él no entrará en nuestro juego intentando probar que Él existe, para que nosotros nos rindamos a Él, para que nosotros le creamos a Él. Es una opción que nosotros debemos tomar. Él hace más de 2000 años lo hizo todo. Su compromiso de poder redimir al hombre, el compromiso de poder traer al hombre otra vez a su presencia, Él lo cumplió. Él fue responsable de sus propias palabras. Él dijo que traería al Mesías, al Salvador, y Él cumplió. Ni una letra de su palabra fue echada en tierra. Todas las cosas que Él se comprometió las cumplió. Hace más de 2000 años ya vino Jesucristo. Se hizo hombre, uno como nosotros. Fue a aquella cruz, murió. Fue sepultado 3 días y Él resucitó. El Señor cumplió. Él abrió el camino de la reconciliación del hombre con Dios. Él no necesita probar nada. Él no tiene que probar nada. Acompáñenme a Lucas en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículos 8 y 9. Dicen, Lucas 23, 8, 9. Herodes,
viendo a Jesús, se alegró mucho, dice, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes, como muchos de nosotros, como muchos hombres, le pedía señal. Él se alegró, no en el buen sentido, ¿me entiendes? Sino que él vio la oportunidad de tener, porque después se burló de Jesús. Él era un hombre malo, un hombre injusto. Este Herodes no era un hombre de Dios. Pero él se alegró mucho de tenerlo delante de él a Jesús. Y empezó a increparle. Y empezó a decirle, si eres hijo de Dios, entonces haz un milagro. Yo quiero ver. Dice que muchas cosas haces. Yo quiero ver. Y el Señor no lo. Y así está Jesucristo con muchos. Y así está Jesucristo con algunos. Sin hablar. Porque Él no necesita probar nada. Él es. Y Él será. Por siempre y para siempre. El Señor simplemente hará lo que debe hacer cuando Él lo considere. Eso está en Él, el hacerlo o no. Y eso no cuestiona su poder y su deidad. Hemos visto mucha gente partir, hombres de Dios partir. Y eso no cuestiona su poder y su deidad. Él sigue siendo Dios. Y Él hará cuando Él quiera hacerlo. Nosotros le pediremos y nosotros le rogaremos, pero Él hará cuando quiera hacerlo. Y eso no pondrá en juicio, en tela de juicio, su poder y su deidad. Somos nosotros los que necesitamos entender las cosas de Dios. Nuestra mente debe ser transformada, debe ser renovada, ya que ella vivió entenebrecida por el pecado. Necesitamos adquirir una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de pensar. No es suficiente lo que aprendimos. Necesitamos la renovación, la transformación de nuestra mente para que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios sea comprobada en nuestras vidas. Podamos hacer parte de aquello. Dios no necesita hacer más nada. Él ya lo hizo todo. No pretendamos nuevamente hacer que Dios no tenga cosas pendientes con el hombre y mande otra vez a Jesucristo. No, Él vendrá así. Él vendrá así a recoger su iglesia. Y después de esto será su segunda venida. Él pondrá sus pies por segunda vez en la tierra. Pero ya no vendrá como hombre. Él vendrá como Señor de señores, como Rey de reyes. Ya no vendrá a sufrir como uno de nosotros. Él ya pagó el precio. Somos nosotros los que necesitamos entender. No insista. No insista, amado hermano, amada hermana. No insista en que Dios haga un milagro para que usted crea. Las cosas del Señor son más simples. Las cosas con Dios son más simples. Él no va a competir en concursos de señales, de prodigios o de milagros. Él no se meterá en ese juego para simplemente probar a la humanidad de que Él es Dios. No, es más simple que eso. Solo necesitamos humillarnos, solo necesitamos tener un corazón humilde y dispuesto, y Él se manifestará a nosotros y traerá abundancia de paz a nuestras vidas, abundancia de pan a nuestras casas. Es tan sencillo como eso. Él no nos pide grandes cosas como nosotros a veces le exigimos. Él simplemente quiere ver una disposición en nuestro corazón, una pequeña disposición, y entonces Él vendrá con abundancia a nuestra vida. Para terminar, Jeremías 29, por favor. Jeremías 29, el versículo 11 al 14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Simple, sencillo. El Señor no pide grandes sacrificios, porque el sacrificio grande lo hizo Él. Porque lo que nosotros deberíamos haber hecho, Él lo hizo. Simplemente Él pide cosas como disposición y humildad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Y me buscaréis, dice, invocaréis y vendréis a mí y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo vuestro corazón, y yo seré hallado por vosotros. Y todo lo que les fue quitado, y todo lo que les fue robado, todo lo que fue destruido de sus vidas, dice el Señor, yo les restituiré y les haré un bien. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de arrepentimiento. Hemos vivido tiempos maravillosos en este congreso que acaba de terminar. Congreso maravilloso donde palabras fueron desatadas sobre nuestras vidas. Y una de ellas dice arrepentimiento. Oración, ayuno, arrepentimiento. Amada iglesia del Señor Jesucristo, arrepentimiento. Porque ningún culpable será inocente delante de Dios. Dios está en el mismo lugar donde nosotros lo hemos dejado. En el lugar donde hemos decidido olvidarnos de Él. Pero Él está con los brazos abiertos. Él está también dispuesto a perdonarnos. Dispuesto a hacer un pacto con nosotros, su pueblo. Dispuesto a hacer un pacto con nosotros, los hombres. Para traer abundancia de vida a todo aquel que desee humillarse, que desee buscar su presencia de todo su corazón. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y oremos sobre esta palabra. No sé cuántas cosas el Señor haya podido hablar a tu vida en esta mañana. No sé cuánto Él haya podido hablarte y poder escudriñar tu corazón. Pero esperemos en el Señor que esto promueva en nosotros el arrepentimiento. Y que dejemos de vivir culpando a todos menos a nosotros. Dejemos de pensar que somos dueños de nuestra propia vida. Dejemos de ser indiferentes con la presencia, porque todo habla de su existencia. Dios es Dios. Señor amado, Padre bueno, gracias, Señor, porque tu palabra nos es revelada. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos revela, Señor, de tu existencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, disipa las tinieblas de nuestro corazón necio, de nuestro corazón rebelde, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos el camino que debemos andar, las cosas que debemos hacer, aquellas que son simples, Señor. Porque tú no pides grandes sacrificios, pero enséñanos, Señor. Sin ti no somos nada, sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Señor. Sácanos de nuestra indiferencia. Haznos responsables de cada cosa que pensamos, hacemos o decimos. Pon responsabilidad en nuestro corazón, Señor, para que ya no pequemos contra ti, para que ya no te ofendamos, para que ya no dañemos tu corazón. Padre, que esta barrera que hay entre tú y nosotros sea deshecha, Señor, sea derribada, Padre, para que podamos estar contigo, Dios. En esta mañana quiero bendecir, Señor, aquel hombre, aquel varón o mujer que por la primera vez, Señor, está escuchando tu palabra, porque ha sido invitado por alguno de tus hijos, Señor,
Yo clamo por ellos, Señor, y declaro, Señor, que la vida abundante que tú nos has prometido hoy, Señor, se establece en su vida. Padre, que hoy nace una nueva criatura y que las cosas viejas ya pasaron y todas he aquí son hechas nuevas. Padre, trae un nuevo tiempo, Señor, a nosotros, para que seas tú el glorificado y tú el exaltado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios, amada iglesia, que el Señor te bendiga mucho. Shalom.